La función más difícil de DAX, sin lugar a dudas, es Calculate. Esto se debe a que Calculate es una función que no genera por sí sola valores, sino que lo que hace es que toma una medida preexistente en nuestro modelo y le agrega dos capas adicionales de complejidad. Primero, una capa de filtros explícitos, filtros que nosotros definimos dentro de cómo estamos configurando la función Calculate, y luego agrega una capa de modificadores. Estos modificadores lo que hacen es cambiar totalmente el comportamiento que tiene la función. Y es por esto que la función se vuelve tan compleja y en muchos escenarios vamos a encontrar que es muy difícil llegar al valor exacto que queremos, se va a romper con facilidad nuestra medida, y es porque no entendemos las bases de cálculo y no entendemos qué está ocurriendo por detrás cada vez que lo utilizamos. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta lección. Y bueno, lo que vamos a hablar en esta lección se divide en tres partes. Lo primero que haremos será entender por qué Calculate puede llegar a ser una función tan compleja. Y esto lo vamos a entender comprendiendo exactamente qué ocurre cuando ejecutamos una expresión que utiliza Calculate. Vamos a entender el plan de ejecución, y es decir, el paso a paso que ocurre cuando la utilizamos, para que ya teniendo eso en mente, siempre que la utilicemos podamos entender qué está ocurriendo y por qué estamos llegando a ese valor que estamos mostrando al final. Después de eso vamos a estar hablando de la primera capa de Calculate, y es la capa de filtros. Vamos a ver cómo se pueden configurar filtros sencillos, filtros más complejos, y finalmente ahora hablaremos de la capa de modificadores con algunos ejemplos de su uso. Antes de iniciar con la lección, quiero invitarte a que visites cambiai.com. Allí encontrarás el curso de la guía definitiva de DAX, un curso cuidadosamente estructurado para llevarte de principiante a avanzado en Power BI en solo unas horas. En este curso aprenderás con lecciones pregrabadas y ejercicios prácticos para que domines DAX en su totalidad. Por tiempo limitado puedes acceder al curso con un descuento del 20%. Los enlaces los encuentras en la descripción del video. Bueno, iniciemos con por qué puede llegar a volver tan complejo el uso de la función Calculate. Para eso, en este reporte que tengo aquí, voy a construir una expresión utilizando Calculate muy sencilla. Lo primero que haré es tomar una tabla. Aquí estoy utilizando la base de datos de Notwin, que dejaré el enlace en la descripción del video, en el caso de que quieras replicar todas las medidas que construyamos durante la lección. Y lo que haré es tomar estos nombres de categorías. Ya tengo una medida base que se llama ventas totales, que es la multiplicación de la columna cantidad por el precio unitario de la tabla órdenes detalle. Entonces voy a generar una medida que voy a llamar ventas totales versión 1, la voy a llamar, y voy a utilizar Calculate. Por ahora no te voy a explicar exactamente lo que estoy haciendo. Lo que quiero es generar una medida base que utilice Calculate para que ya podamos empezar a entender cómo funciona. Voy a aplicar un filtro donde quiero que el año sea 1997 o 1996. Y ahora quiero aplicar un filtro utilizando Keep Filters en el nombre de la categoría para que me mantenga únicamente beverages. Ok, voy a colocar la medida base y esta medida que acabamos de construir, y el resultado es este que tengo acá en pantalla. Vamos a hacer un poquito de zoom. Como te das cuenta, lo que está ocurriendo es que por un lado tengo un typo. Por un lado, lo que está haciendo esta expresión es mantener únicamente el cálculo de las ventas totales para la categoría bebidas, pero adicionalmente está aplicando un filtro donde de esas ventas totales de la categoría bebidas únicamente estamos viendo el año 1997 y el año 1996. Listo, con esto en mente, vamos a empezar a entender cómo funciona Calculate, qué está ocurriendo detrás de escenas cuando la utilizamos. Y lo primero que tenemos que entender es que Calculate se compone de tres grandes partes. Cualquier expresión de Calculate la podemos dividir en tres partes. Una medida base, que en este caso es ventas totales. Un conjunto de filtros, que aquí utilizamos pero que si tú te fijas en la descripción de la función Calculate podrías aplicar tantos como necesites.
Y después de esto vienen los modificadores de Calculate, que esto los vamos a ver un poco más adelante. Este Keep Filters puntualmente no es un modificador porque lo que nos está permitiendo es cambiar la forma en que aplicamos filtros. Entonces este entraría entre la configuración de filtros. Modificadores son algunos como All Except, como All Selected. Estos serían los modificadores porque lo que hacen es una vez se tienen aplicados los filtros van a cambiar la manera en que Calculate está generando valores. Bueno, ¿cómo funciona entonces Calculate por detrás? ¿Qué está ocurriendo cada vez que lo utilizamos? Voy a eliminar esto de acá por un segundo, es más, lo voy a comentar. Ya tendría que eliminar esta coma, voy a dejarlo así como está. Sí, dejémoslo así. ¿Qué está ocurriendo? Lo que hace primero Calculate es evaluar esta medida inicial teniendo en cuenta los filtros implícitos que estén afectando la medida. Los filtros implícitos son todos los filtros generados por el reporte. Por ejemplo, un filtro implícito sería el que está viniendo de esta columna categoría nombre, que lo que está haciendo es tomar el total de ventas, que es 884.000, y lo está filtrando por cada una de las categorías, por eso en cada una vemos un número diferente. Otro filtro implícito, sería el resultado de utilizar un segmentador de datos como este, traer acá cualquier valor y aplicar el filtro de esta manera. Este es un filtro implícito. De lo que hace inicialmente Calculate es revisar esta medida, revisar qué filtros implícitos la están afectando. Y lo que hace, en el caso de que esta medida sea una medida que utilice el row context, el contexto de fila, que en este caso lo es, porque las funciones que utilizan el contexto de fila son todas las que terminan en X, todas las que llamamos iteradoras. Y de sumX es una función iteradora porque lo que hace es iterar por cada una de las filas de la tabla órdenes detalle y por cada una multiplica la cantidad por el precio unitario. Como en este caso la medida base utiliza row context o contexto de fila, lo que va a ocurrir es que se hará algo que se llama contexto de transición. Y es que todo lo que tiene que ver con el contexto de fila que se utilizó en la definición de esta medida se va a convertir a un contexto de filtro. Espero que eso sea claro. Es decir, esa computación que está ocurriendo acá, donde por esta tabla estamos yendo a cada fila a hacer esta multiplicación, ya no va a ocurrir de esta manera fila por fila calculando la operación, sino que acá lo está convirtiendo a una expresión equivalente que me va a llevar exactamente el mismo resultado, pero ya no está utilizando el contexto de fila, que es ir por cada una de las filas de la tabla y hacer la operación, sino que está generándolo a partir de filtros. ¿Cómo sería a partir de filtros? Bueno, lo que está haciendo es fila por fila de esta tabla órdenes detalle, revisar el filtro que afecta a el resultado de este cálculo de acá. Entonces, si lo miramos desde aquí, lo que está haciendo es por cada una de las filas órdenes detalle aplicar un filtro para poder calcular el total de ventas de esa fila. ¿Sí? Está yendo por cada fila de la tabla órdenes detalle aplicando un filtro que va a afectar el resultado de esta medida. Pero esto lo está haciendo internamente, por lo tanto no es algo de lo que tengamos que ser tan conscientes. Sí es importante saber que cuando utilizamos contexto de fila en la medida base, pues esto va a estar ocurriendo. Pero como tal no es algo que nos afecte demasiado porque no hay nada que hacer, es simplemente cómo funciona Calculate. Lo único que esto nos dice es que la generación de esta expresión que usa Calculate puede ser un poco más lenta porque siempre utilizar el contexto de filtro es más lento que si utilizáramos una medida con una expresión más sencilla como una sumatoria o una sola columna. Pero bueno, es importante que tengamos eso en mente. ¿Qué hace después de haber tomado la medida base y entendido qué filtros la afectan?
lo que hace es que evalúa todos los modificadores utilizados. En pantalla te va a bajar algunos de los modificadores más utilizados dentro de DAX, pero lo que hace es evaluar esos modificadores y identificar cómo van a afectar a esta medida base. Posterior a eso, lo que va a hacer Calculate es que va a aplicar el filtro explícito. ¿Qué es el filtro explícito? Este filtro que nosotros definimos manualmente acá. Lo va a aplicar sobre la medida. Y la única manera de que ese filtro cambie en cómo se aplica es si utilizamos Keep Filters. Porque Keep Filters no reemplaza los filtros existentes, sino que mantiene un filtro específico. Y te voy a explicar esto con un ejemplo. Voy a aplicar este filtro explícito. Como ves, lo que hace este filtro explícito, y entendiendo el paso a paso que acabamos de hablar, lo primero que ocurriría es que Calculate identifica que ventas totales es una medida que utiliza el contexto de filtro, entonces empieza a comprender qué filtros implícitos la afectan. Que en este caso, creo que únicamente es este filtro proveniente de la columna categoría nombre. Ya habiendo entendido eso, lo que hace es aplicar todos los modificadores que hayamos utilizado, pero en este caso no estamos utilizando ninguno, por lo tanto se salta el paso. Y luego de eso utiliza el el filtro explícito que definimos para reemplazar los filtros que tiene esta medida. Sí, está reemplazando todos los filtros que vienen de categoría nombre con este filtro acá. Por eso en cada uno de estos estamos viendo el mismo valor, que es el correspondiente a las bebidas. Pero ¿qué pasa si utilizo Keep Filters? Que el comportamiento cambia y lo que va a hacer no es reemplazar los filtros implícitos que están aquí, sino mantener únicamente el que nosotros especificamos. Acá me está manteniendo beverages, que es este de aquí, pero no me está reemplazando los otros. Los otros los está dejando en blanco, los está ignorando. Esa es la diferencia. Bueno, para esta segunda parte de la lección, ya habiendo entendido el funcionamiento básico de Calculate, lo que vamos a hacer es aplicar filtros de diferentes maneras con el objetivo de que quede lo más claro posible todo lo relacionado a aplicar filtros explícitos. Después de eso vamos a hablar de los modificadores. Partamos de esta medida base que generamos en la parte anterior y lo que voy a hacer es explicarte a qué es equivalente esto. Lo que estamos haciendo acá es tomar la medida base. Estamos diciendo que el año es 1997 o, esto es la manera de representar o, y sería así, ¿sí? Estos son los operadores lógicos. El calendario año 1996, entonces está aplicando un filtro que sea 1997 o 1996. Y después está aplicando un filtro con la categoría nombre beverages, pero en este caso lo que está haciendo es diciéndole que no quiere que reemplace los filtros ya existentes con este aquí, sino que quiere que mantenga únicamente este filtro. Si yo aplicara acá Keep Filters en la primera parte, no voy a ver una variación. ¿Y por qué es eso? Porque no hay ningún filtro implícito que venga de estas columnas de acá. Si yo convirtiera esto en una matriz, esto ya es algo diferente, si yo la convirtiera en una matriz y fuera a calendario, fuera al año y lo pusiera en las columnas, vamos a ver cómo cambia. Si yo quito acá Keep Filters un momento, perdón, en este no, sino en este. Ocurre lo siguiente. En este momento para todos los años me está mostrando el mismo valor, porque está reemplazando el filtro a nivel año. Pero si lo que hago es utilizar Keep Filters, ocurre esto. Y es que ahora mantiene el filtro para el año 1996 y para el año 1997. Y adicional, pues esto se junta con el filtro que estamos manteniendo de únicamente la categoría de bebidas. Espero que eso te haya dado un poco de claridad de cuándo hay que utilizar Keep Filters y cuándo no. Pero lo importante entender es a qué es equivalente esta expresión de aquí. Porque
Algo que ocurrió en recientes actualizaciones de Power BI es que simplificaron la forma de aplicar filtros básicos en Calculate. Esto acá es equivalente a algo que hacíamos antes y se veía como esto. Voy a generar acá versión 1 y voy a decir que esto es como el funcionamiento. Y es que esto, por ejemplo, este primero de acá es equivalente a esto. Filter all, tabla calendario, calendario año 1997 o calendario año. Es más, vamos a hacer acá una variación, calendario año in 1997 1996. De esta forma. Esto tendríamos que encerrarlo en Keep Filters. Y este sí lo podríamos dejar tal cual como está. Listo, si yo arrastro esta expresión, es decir, remuevo la que, o incluso la podría agregar acá a un lado, el resultado es tal cual el mismo. Esto que utilizamos acá, este patrón, ahorita DAX lo está haciendo internamente. Acá internamente, cuando DAX computa los resultados, lo que está haciendo es exactamente lo que tengo acá, solo que para simplificar las cosas en recientes actualizaciones removieron que pues este patrón de acá, usar esto de acá fuera obligatorio. Ahora puedes aplicar el filtro de una manera más directa y pues mucho más sencilla de entender, porque lo que estamos haciendo acá es utilizar la función filter, después diciéndole que remueva todos los filtros de la tabla calendario y que le aplique únicamente este filtro. ¿Sí? De una vez removió los filtros, aplíquele este. Y lo que hacemos al final con Keep Filters es decirle, bueno, ya que removió los filtros de la tabla calendario y los reemplazó todos con estos dos, quiero que me mantenga solo esos dos en las columnas en las que me encuentre con este filtro implícito. Por eso vemos la variación cuando estamos en la columna 1996 y 1997. Si no, ocurriría lo que vimos hace un momento, y es que reemplaza esos filtros que vienen de estas columnas y deja el gran total de estos 2 años. Veamos ahora otro ejemplo para que quede un poco más claro. Esto vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a utilizar un gráfico en el que en el eje X voy a colocar mi columna de fecha, mi tabla de calendario, y lo que quiero es hacer lo siguiente. Vamos acá a colocar en la leyenda el nombre de la categoría y vamos a generar la expresión que necesitamos. Supongamos que nos piden que sobre este visual mostremos las ventas totales, pero aplicando un filtro para que únicamente se muestren de 1997 y 1998, y adicionalmente para la categoría bebidas y la categoría condimentos. Y que tenemos que hacerlo utilizando el patrón que vimos hace un instante de filter all. Entonces vamos a iniciar. Vamos a llamar esta, bueno, primero nueva medida, ventas totales versión 3. Y hagamos lo siguiente, calculate, ventas totales. Viene el primer filtro, entonces vámonos con keep filters, filter, all, calendario año, in 1997, 1998. Dejémoslo así. Y vamos a traer la medida acá. Acá me está mostrando resultados únicamente para estos 2 años. Y como te das cuenta, los resultados sí varían. Es decir, sí son afectados por los filtros que vienen de las fechas que hay entre estos 2 años. Si yo quitara Keep Filters
va a ocurrir esto, porque lo que le estamos diciendo en este caso es, para estos 2 años, quiero que reemplace el filtro. Es decir, que en esta que correspondería a la categoría de vidas me está mostrando el mismo valor, que es el gran total de los 2 años, pero como lo reemplace, pues todos los filtros provenientes de esta tabla calendario pues van a quedar exactamente iguales, van a mostrarme el mismo total. En este caso lo que yo quería era así utilizar Keep Filters. Vamos a organizar esto un poco. Y ahora vamos a la parte donde vamos a agregar el filtro a nivel categoría. Entonces vamos a agregar un segundo filtro que, como te das cuenta, Calculate recibe tantos argumentos como nosotros necesitemos. Nosotros podemos agregar tantos argumentos como queramos. Voy a poner acá uno en el que voy a utilizar filter all sobre categorías y la columna es categoría nombre in, y las dos que voy a estar utilizando, voy a copiar acá estas, vamos a dejarla así por ahora. Lo que va a ocurrir es que, a pesar de que la medida sí está variando en las diferentes fechas, sí está siendo afectada por las fechas, los valores que me está mostrando por categoría son exactamente los mismos, y es porque estamos tomando estas dos categorías y diciéndole que el gran total de estas dos categorías lo quiero replicar en todos los lados donde se está aplicando un filtro implícito de categoría. Bueno, lo que voy a hacer acá es lo de siempre, Keep Filters. Esto va a ser suficiente. Y mira, ahora sí me está mostrando el resultado correcto y es únicamente las ventas totales de ese periodo para estas dos categorías. En lo personal, yo considero que este acercamiento es más claro, a pesar de que este es más corto. Yo siento que este es más claro porque ya le estoy diciendo, va a mantener los filtros de estos filtros que vamos a aplicar acá. Y el filtro es remover todo lo de calendario y lo vamos a reemplazar con este filtro acá. Acá remover todo lo de categorías y lo vamos a reemplazar con este de acá. Sé que es un poco más largo el código, pero para mí, en lo personal, es más claro. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son modificadores y vamos a ver el uso de 3 modificadores, aunque hay un montón, pero para no hacer esta lección demasiado extensa, voy a explicarte 3. Una vez entiendas pues la labor que cumplen estos modificadores, va a ser mucho más sencillo de que puedas fácilmente comprender el uso del resto. Voy a colocar acá nuestra medida base y lo que voy a hacer es generar una medida que va a ser una versión 4 de estas ventas totales, versión 4, y esto va a ser igual a la división de las ventas totales y el denominador va a ser, vamos a utilizar calculate sobre ventas totales y el modificador que va a estar utilizando es all. En all yo puedo pasar o una tabla o una columna de la cual yo quiero remover los filtros implícitos que estén afectando a mi medida base. Voy a utilizar acá categorías y lo que va a ocurrir es más. Por ahora no mostremos esta primera parte, sino solo esto. Vamos a mostrarlo así y lo que hace es que en todo lado me muestra lo mismo. ¿Por qué? Porque este modificador lo que está haciendo es decirle todo lo que venga de la tabla de categorías, ignórelo. Y como acá vienen filtros de esa tabla, los está ignorando. También lo podría hacer especificando exactamente cuál es la columna de la cual quiero ignorar filtros, de esta forma. Y lo que yo estaba haciendo era utilizar divide ventas totales, coma, para generar pues una frecuencia relativa, que esto pues ya lo puedo pasar a porcentaje. Ahora hay otra que podemos utilizar y es all selected, que lo único que va a variar es que va a cambiar el nombre y voy a utilizar acá all selected, pero dejémoslo sobre toda la tabla así. Colocamos acá porcentaje y ahora va a aplicar un filtro que va a venir de las categorías. Categoría nombre. Listo. ¿Qué ocurre? Voy a aplicar acá varios. Como te das cuenta, lo que está ocurriendo es que la versión 4
me muestra acá en el gran total el porcentaje que representa estas 4 categorías al gran total que teníamos ahorita, que incluya todas las categorías. Y esto que me muestra acá es cómo se compone ese 46%. Mientras que aquí lo que está haciendo es que ahora el gran total de categorías son solo las que tengo seleccionadas. Por eso acá me muestra el 100%. Y ese 100% pues me muestra cómo se distribuye dentro de las 4 que tengo marcadas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque lo que hace All Selected es remover los filtros. Sí, pero mira que si yo elimino esta parte y paso esto acá a pesos, a medida que yo agrego categorías, el valor de acá va cambiando. Es decir, lo reemplaza en todas las categorías lo reemplaza, pero lo reemplaza incluyendo todos los filtros que hayamos aplicado desde otro visual a esta medida de acá. Espero que eso sea claro. Y bueno, para el tercer modificador lo que vamos a hacer es utilizar la tabla empleados, que lo que yo hice para este ejemplo fue desactivar la relación que hay entre la tabla empleados y la tabla órdenes, dando doble clic sobre la relación y la desmarqué acá. Lo que ocurre es que esto es una relación inactiva. Y lo que quiere decir es que pues los filtros que vienen de esta tabla de empleados no se van a propagar al resto de tablas. Por lo tanto, esta expresión, esta medida de ventas totales que viene de la tabla órdenes detalle, no se va a ver afectada por esta columna de empleado ID. Y por eso me está mostrando el mismo total en todas las filas de la tabla. Entonces lo que voy a hacer ahora es generar la última versión de ventas totales, la versión 6. Y vamos a utilizar un modificador de Calculate sobre ventas totales y se llama Use Relationship, que su propósito es activar una relación que esté inactiva dentro de nuestro modelo durante la ejecución de esta medida. Es decir, la va a activar temporalmente cuando pues dejemos de utilizar esta medida. Esa relación no va a existir, únicamente va a existir cuando se evalúa esta expresión de acá. Y lo que haremos es de empleados, empleado ID, relacionarlo con órdenes, empleado ID. Esos son los dos argumentos que recibe la función, las dos columnas que va a relacionar de las dos tablas que va a relacionar. Y si muestro esto aquí en la tabla, el resultado pues es el esperado, el que debería regresarme si esta relación estuviera activa. Entonces estamos llegando a este resultado a pesar de que la relación está inactiva. Y bueno, eso fue todo por esta lección tan completa en la que hablamos de 3 cosas. Primero entendimos por qué Calculate es una función tan compleja y difícil de entender a veces. Comprendimos exactamente qué es lo que ocurre cuando la ejecutamos, que tiene 2 capas, una de filtros que podemos aplicar y otra de modificadores, que las dos en conjunto lo que hacen es modificar cómo se calcula una medida base que ya tenemos generada en nuestro reporte. Después de eso, lo que hicimos fue dar unos ejemplos de cómo aplicar filtros de diferentes formas, utilizando keep filters, utilizando filter y all. Y finalmente hablamos de los modificadores de Calculate, que son todas estas funciones que nos permiten definir cómo queremos que se calcule esa expresión que estamos evaluando con Calculate. Y bueno, eso fue todo por esta lección. Te veo en la siguiente.